Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Apocalipsis 11, versículos del 1 al 19. Los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. En el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de la vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo hay paso. He aquí, tercer, ahí viene pronto, la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has venido, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el tiempo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11, 1 al 19 nos habla acerca de 2 mensajeros de Dios. Y estos mensajeros de Dios aparecen en este momento para traer un mensaje de parte del Señor, con mensajes poderosos. Y estos mensajes poderosos son enviados por un Dios que necesita hablar en ese momento acerca de muchas cosas. No nos dice ahí mucho acerca del mensaje, pero sí nos dice acerca de estas 2 personas, y se denominan olivos, 2 olivos y 2 candeleros, dice la palabra, refiriéndose al tipo de mensaje que traen, de anunciar un mensaje con poder
y visión de un plan que Dios ya había prefijado para la humanidad, porque esta palabra de Dios es como fuego, es como martillo, como nos lo dice Jeremías. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Siempre la palabra del Señor tiene esa función en la vida de las personas, y lo compara con la fuerza y el poder de un martillo y de un fuego. Porque esta palabra que traen estos mensajeros es una palabra de juicio. Estaban vestidos de silicio. Vestidos de silicio quiere decir de negro, de luto, porque el mensaje no es de amor, no es de misericordia. El mensaje que ellos traen es de juicio sobre el pecado de las personas que los escuchan, porque en ese momento las personas no creen en Dios, las personas se van a ir en contra de Dios, y entonces el Señor trae esa palabra por medio de estos dos testigos o de estos dos mensajeros. Y esta palabra es como la que Jesús traía en su evangelio cuando dice: no penséis, en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Entonces esa era la palabra que traía Jesús, y es también la palabra que traen estos dos mensajeros al final pues de los tiempos. Tienen propósitos definidos, y por ese propósito nosotros podemos tal vez asimilarlos o asemejarlos al profeta Elías y a Moisés, porque en este versículo dice, en el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y esto fue lo mismo que hizo Elías en los días en que él estaba aquí profetizando. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y esto fue lo que hizo Moisés. Por eso muchas personas asemejan a estos dos mensajeros como Elías y Moisés, que ellos mismos son los que van a venir por este propósito que ellos tienen en su mensaje. Estos mensajeros de Dios, además de tener mensajes poderosos, también tienen un sufrimiento personal. Y ese sufrimiento personal es que la gente no recibe su mensaje, porque es una denuncia en contra de la perversión y la maldad de esas personas de esa época. Como tampoco recibieron el mensaje de muchos profetas, y aún ni siquiera el de Jesús, el del Salvador, porque dice la palabra: lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque los judíos no creyeron en Jesús, no creyeron la palabra del Señor. Y cuando se habla del pecado, muchas personas no lo aceptan, se incomodan, muy pocas se arrepienten, pero la gran mayoría de las personas, cuando se dice el mensaje acerca del pecado, se incomodan tremendamente y no lo reciben, no lo aceptan, no aceptan que están en pecado, no aceptan que han hecho mal las cosas, no aceptan que el Señor trae juicio sobre esta clase de personas cuando se alejan del Señor. Y por eso el Señor lo decía: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto le decía a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo, porque el Señor siempre había mandado profetas, siempre había mandado personas que denunciaran el pecado, y es eso lo que hay hoy en día. Hay muchas personas muchas predicaciones que no denuncian el pecado, pero cuando lo denuncian, entonces esta predicación no cae muy bien a las personas. Y a nosotros nos habla este texto también de que la bestia o el anticristo matará a estos mensajeros de Dios, los expondrá en una plaza.
y es la solución que siempre se da para detener la predicación de la palabra del Señor. Cuando no cae bien la exhortación o el llamado a volverse al Señor, la gente tiende mejor a creer en otras cosas, a creer en fantasías, o aceptan solamente un mensaje de bendición, pero no un mensaje de exhortación sobre el pecado, sobre la maldad de la gente, sino que ellos más bien quieren es un mensaje siempre de bendición. Entonces Dios tiene para nosotros las dos clases de mensajes. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, el Señor viene con exhortación a nuestras vidas para que nosotros nos reubiquemos en el camino del Señor. Pero dice que llegará el tiempo, dice la palabra en 2 de Timoteo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces esta es la gente de los últimos tiempos, y en ese momento, como no está el convencimiento del Espíritu Santo, pues esa palabra cae en corazones endurecidos, hasta tanto que todos ellos celebrarán la muerte de estos dos testigos. Tal será el odio de la gente hacia los testigos de Dios, que convertirán su muerte en un motivo de fiestas. Y dice ahí la palabra que se regalarán unos a otros, que habrá alegría, que habrá gran fiesta, porque el mensaje de estos dos testigos no lo aceptarán ellos. Entonces nosotros sabemos por la palabra del Señor que estos dos testigos también van a tener una victoria eterna. Como no serán enterrados, entonces no se les ha permitido la sepultura, pero resucitarán al tercer día, así como lo hizo Jesús. Estos dos testigos prefiguran la resurrección del Señor. Dios los levantó de la muerte y fue espectáculo para todos. Y todos tuvieron temor, como testimonio del poder de Dios y de la protección que hace hacia sus siervos, porque el Señor protege nuestras vidas siempre. Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces nosotros creemos siempre en la protección de Dios, y allí el Señor protegió a estos dos testigos porque los resucitó, y también fueron llevados al cielo como una victoria en medio de tanta desgracia, y como testimonio del control que hace Dios sobre la vida de sus siervos. Eran siervos del Señor que el Señor mandó con un mensaje poderoso, pero que en ese momento el anticristo, como reina sobre la tierra, se fue contra ellos, los mató, pero el Señor los resucitó, y así cumplió el plan que Dios tenía para este mundo en ese momento, en esa época, que escucharan la palabra del Señor, que escucharan el mensaje de Dios. Y esta parte finaliza con una exaltación al Señor. Dice el verso: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es una descripción de la gloria del Señor, una descripción de que todo el mundo alabará al Señor y que todo el mundo lo debe hacer. Entonces esta parte finaliza así, como una descripción de la venida de la plena gloria de Dios, una amenaza aterradora para sus enemigos, pero una promesa alentadora para el cuerpo de Cristo, para el pueblo del Señor, para su iglesia. Entonces vamos a orar que el Señor nos ayude a ser sus mensajeros, estos mensajeros
Dios los envió en medio de esta tribulación. Pero nosotros somos mensajeros de Dios que tenemos la libertad en este país, por lo menos, de hablar de Dios, de decirle a la gente que se conviertan, que Dios los está esperando. Oremos. Dios y Padre Santo, gracias te damos por esta palabra que nos ayuda, que nos enseña, que nos insta, Señor, oh Dios, a ser tus mensajeros a pesar de las dificultades, de las circunstancias que hay a nuestro alrededor, Señor, de aquellas personas que de pronto no creen, de aquellas personas que se burlan de nosotros. Padre, ayúdanos a ser mensajeros de la verdad y a denunciar el pecado, cueste lo que nos cueste. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios y decirte además que eres bienvenido a casa. Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.